el milagroso hijo de Jacob que reveló un plan divino y fundó una tribu transformadora. En el tercer año de Joaquín, en la vasta y árida tierra de Canaán, una sombra de desdicha cubría la casa de Jacob. Sus 12 hijos, la continuación de promesas divinas y la esperanza del pueblo seleccionado, vivían sumidos en conflictos y celos, expertamente tejido por las manos del destino. Raquel, su amada esposa, anhelaba fervientemente ser madre, mientras sus días se deslizaban en el silencio del sufrimiento. Clamor constante a Dios por un hijo. Génesis 30, 1 al 2. Días y noches pasaron, llenas de lágrimas y oraciones, hasta que la gracia divina escuchó su grito. Finalmente, la alegría estalló como un amanecer radiante en su vida, cuando Raquel, en un alarde de gozo y dolor, dio a luz a Benjamín, el hijo de su aflicción. Las esperanzas de Raquel se ataron con este pequeño, quien fue la respuesta a su desesperación. Pero un oscuro velo cayó sobre el instante de su alegría. Al dar a luz, Raquel expiró, dejando un vacío irreemplazable y una tristeza abrumadora en su familia. Génesis 35, 16 a 18. En el eco de su último suspiro, Benjamín emergió como símbolo de luz en una familia que apenas podía sostenerse por el hilo de la lealtad. Mientras Benjamín crecía, lo hacía bajo el peso palpable de la rivalidad. La animosidad entre sus hermanos se agudizaba, especialmente hacia José, el hijo de la anciana Lea, quien había recibido el favor de su padre. El hogar de Jacob se tornó un mar de desconfianza, donde cada mirada se escondía detrás de secretos. En el aire, los ecos de los dilemas familiares reverberaban, creando un ambiente tenso que se asentaba sobre los pequeños hombros de Benjamín, quien aún no comprendía el alcance de las controversias que le rodeaban. La tierra de Canaán, que una vez prometió abundancia, fue golpeada por una sequía implacable, trayendo angustia al alma de Jacob, incapaz de alimentar a su prole. Sin otra opción, su corazón titubeante decidió enviar a sus hijos a Egipto, donde se rumoreaba que había alimento. Cada paso hacia ese futuro incierto era un paso hacia el misterio del plan divino que Dios había trazado para su familia. Génesis 42, 1 al 3. Al llegar a Egipto, el destino sorprendió a los hermanos, pues allí se encontraron con José, ahora un poderoso funcionario del faraón, un hermano a quien creían perdido para siempre. Sin saber que era él, la providencia divina se desplegó en cada interacción, mientras José contemplaba a su hermano menor, Benjamín. La complicidad y la traición jugaban en la balanza del corazón de José. ¿Protegería a su hermano menor de la envidia de sus otros hermanos o sería este el desenlace de antiguas rivalidades? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Benjamín comenzaba a entrelazarse con la historia de redención y la esperanza en medio de la oscuridad, dejando atisbos de un plan divino que había de ser revelado en su tiempo. Con cada dificultad, la promesa del cielo se movía en silencio, esperando el momento que transformaría no solo el destino de su familia, sino el de toda una nación. En su inocencia, Benjamín se volvía en el eje de un juego de reconciliación donde en el corazón de su historia residía la posibilidad de restauración en los caminos de Dios. Cuando los hermanos de Jacob se presentaron ante José, el gobernador de Egipto, el ambiente era tenso, cargado de temor y desconcierto. Ellos no sabían que su destino estaba atado a la providencia divina que movía cada pieza en este intricado tablero de la vida. Fue en la presencia del gran ministro egipcio que los corazones se agitaron recordando las sombras de un pasado que había dejado heridas abiertas. «Damos gracias a Dios», dijeron ellos, «hemos venido a comprar alimentos, pues la sequía nos ha alcanzado en Canaán». José, disfrazando sus emociones tras una máscara de autoridad, observó a sus hermanos, escudriñando sus rostros. Entre ellos, su mirada se centró en Benjamín, el hijo de Raquel, el que había llegado a ser el objeto de sus celos, pero al mismo tiempo un recordatorio de un tiempo perdido.
¿Acaso sois espías?, preguntó José, y sus palabras reverberaron como un eco de condena. Desconcertados y asustados, los hermanos se defendieron, rogando por su inocencia mientras la furia del pasado se encendía en sus corazones. Sin embargo, en medio de esta acusación, José planificó poner a prueba su lealtad, deseando ver si habían cambiado, si el rencor aún dominaba sus almas. Decidió encarcelarlos y durante 3 días los mantuvo bajo custodia, donde el remordimiento comenzó a florecer en sus corazones. Génesis 42, 9-17. Mientras estaban en la prisión, el tormento de la culpa comenzó a apoderarse de ellos. Ciertamente somos culpables, decían, pues hemos pecado contra nuestro hermano y vimos su angustia cuando nos suplicaba. Benjamín, aún sin entender la magnitud de las revelaciones que se desplegarían, escuchaba en silencio, sintiendo la pesada carga transgeneracional que pululaba en el aire. Al tercer día, José liberó a sus hermanos, pero con una condición: que uno de ellos se quedara como prisionero, mientras los demás regresaran a casa con provisiones. En su alma, José sabía que al mantener a Simón en Egipto, podía tener el control sobre el curso de esta historia, asegurándose de que Benjamín regresara a él. Vais a traer a vuestro hermano menor, el único que queda de vuestra madre, dijo con una voz firme. Este requerimiento dejó a los hermanos paralizados. Sin embargo, Jacob les había advertido sobre el peligro de separarse de Benjamín. No lo dejéis ir, pues sería mi muerte. Génesis 42:36. Pero el hambre era feroz y la supervivencia exigía sacrificios. Cuando regresaron a Canaán, los hermanos hicieron frente a su padre y le relataron lo ocurrido. Jacob, consumido por el temor y la desesperación, se rehusó a enviar a Benjamín, aferrado al poco de vida que le quedaba. Solo un milagro podría cambiar su corazón y hacerle entender que Dios obra por caminos misteriosos, dijo uno de sus hijos, mientras la tristeza envolvía a la familia. Las horas se convirtieron en días y el alimento comenzó a escasear de nuevo. Mientras tanto, en el corazón de José, la ansiedad y el amor por Benjamín crecían. Nadie sabía que en este intercambio divino estaban forjando la reconciliación de una familia desgarrada. Las cadenas del pasado estaban a punto de romperse y los planos del Altísimo tejiendo una historia de restauración y esperanza. La necesidad de alimento y la presión del tiempo empujaban a Jacob a una decisión difícil. Con su fe tambaleante, se preparó para enviar a Benjamín al otro lado, arriesgando el único reflejo de su amada Raquel. En la intimidad de sus pensamientos, una verdad escondida resonaba. Tal vez Dios había orquestado este encuentro no solo para alimentar sus cuerpos, sino para avivar el verdadero propósito de sus corazones alejados. Voy a enviar a mi hijo, y que el Dios de mis padres lo proteja, murmuró Jacob en sus oraciones. Génesis 43:14. Mientras se acercaban al tiempo de su encuentro decisivo, las puertas de una nueva revelación se abrían. El plan soberano de Dios está preparado para revelar no solo los misterios de estas interacciones humanas rotas, sino una mayor conexión con su divino propósito, redención a través del sufrimiento, sanidad a través de la humildad y vida nueva donde antes existía la muerte. El desenlace estaba a punto de cambiar no solo su historia, sino la de toda una nación. Cuando finalmente Jacob cedió y permitió que Benjamín emprendiera el camino hacia Egipto, una sombra de incertidumbre se cernió sobre cada paso que daban. Benjamín, el niño consentido, acompañado por sus hermanos, sentía el peso de la historia familiar a sus espaldas y el eco de las palabras de su padre resonando en su corazón. Vigilad bien a vuestro hermano y que el Dios de mis padres os proteja. Había en sus pensamientos una mezcla de terror y esperanza, discerniendo el peligro y la providencia escondidos en el camino que recorrían. Al llegar a la gran ciudad de Egipto, la majestuosidad de sus muros y sus mercados bulliciosos se alzaron ante ellos, un lugar donde se sabía que el poder reinaba en manos de hombres temidos. José, con el corazón latiendo fuerte al ver a su hermano Benjamín acercarse, oculta su identidad bajo la autoridad que había adquirido. Una chispa de amor y anhelo ardía en su interior mientras contaba nuevamente con la providencia divina que lo había llevado a ese momento.
Los hermanos, aterrorizados ante el encuentro, fueron presentados ante José y, al reconocer a su hermano menor, una tormenta de emociones los envolvió. José, manteniendo una fachada de dureza, decidió darles un festín, un gesto que paralizó los corazones de sus hermanos, quienes temían que su suerte estaba sellada. Mientras comían, José observaba cada gesto de Benjamín, cada risa que resonaba en su corazón. Su dolor se hacía más agudo y la opresión de su pasado más pesada. Veré cómo se comportan, si han cambiado, pensó. Al final del banquete, José les ordenó que llenaran sus sacos de grano, pero antes de que se marcharan, hizo colocar su copa de oro en el saco de Benjamín, un acto que sembraría la semilla de la desesperación. Así, cuando los hermanos se alejaban, José envió a su hato tras ellos, acusando a Benjamín de robar su copa. Este giro inesperado desató la angustia entre los hijos de Jacob. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo podremos regresar a nuestro padre sin él?, se lamentaban, expertos en su propia condena. Al llegar a la casa de José, la tensión alcanzó un punto culminante. Los hermanos se aferraban unos a otros. El miedo en sus rostros reflejaba la certeza de que el juicio de Dios caía sobre ellos. «Oh Señor, somos tus siervos, no hemos cometido tal cosa», clamaron, pero la verdadera prueba estaba por llegar. José se presentó ante ellos en su verdadera identidad, revelando su condición como su hermano de sangre, el hijo de Raquel que había sido despojado de su propio hogar. Con lágrimas llenando sus ojos, se lanzó hacia Benjamín y los abrazara. Del reencuentro resonaron en sus corazones. «No temáis», expresó José, «porque lo que vosotros pensasteis para mal, Dios lo ha cambiado para bien, para salvar vidas». Génesis 50:20. La revelación de su identidad impactó a cada uno de los hermanos, y fue en ese momento que la historia se reajustó a la luz del plan eterno de Dios. Todos aquellos años de sufrimiento y separación se convirtieron en un camino hacia la redención. Los hermanos entendieron que este encuentro no era solo un simple destino, sino la manifestación pura de la gracia del Altísimo. Como en todas las historias escritas por las manos divinas, un nuevo propósito emergía del dolor y la traición. La reconciliación de esta familia se convertía en la piedra angular de una nación por venir, el desarrollo de las tribus de Israel que habrían de habitar la tierra prometida. Y así, mientras el peso de la culpa se levantaba de sus corazones, la historia de José y sus hermanos no solo relataba el perdón, sino un mensaje atemporal de esperanza y la certeza de que nunca es tarde para el cambio. Dios estaba tejiendo los hilos de sus vidas con un propósito que alcanzaría generaciones, un milagro divino que seguía sus caminos. La pregunta que quedaba en el aire era, ¿qué otros planes soberanos podría tener el Señor en esta narrativa de sufrimiento y redención? La respuesta aguardaba el momento divino de revelarse. El corazón de José se llenaba de compasión mientras miraba a su familia, uniendo las piezas de su pasado en un presente transformado. Su amor por ellos, que había estado oculto tras una cortina de dignidad y poder, ahora brillaba con la luz de la reconciliación. Aún con la confusión aún reinante en los ojos de sus hermanos, sintió la urgencia de actuar con sabiduría y claridad, recordando el propósito divino que, aunque hoy se manifestaba, había estado en preparación durante años. «Id a traer a mi padre», ordenó con firmeza. Las palabras del virrey resonaron como un eco de antiguas promesas. «Y decidle que su hijo José, quien ha estado en Egipto, vive y está en autoridad sobre toda la tierra». Las mentes de los hermanos comenzaron a procesar el asombro mientras aturdidos comenzaban a entender que el destino les deparaba un giro asombroso. José, lleno de amor, fue a los almacenes para proveer de víveres a su familia, cuando se desbordaba su corazón. La semilla del perdón había florecido y el milagro de la unidad reavivaba sus esperanzas. Preparando carros cargados de grano, vestido con las mejores vestiduras y joyas, les enviaba ricos regalos para su padre, un recordatorio tangible de la providencia de Dios en sus vidas. Cuando los hermanos, bajo la mirada suspicaz de los egipcios y aún con el peso del miedo a la culpa, emprendieron el regreso hacia Canaán, su andar era distinto.
Cada paso resonaba con la posibilidad de redención. Además, ya no podían ignorar los susurros del Altísimo que envolvían aquella travesía. «Y si nuestro padre duda de nosotros», murmuró Judá mientras el sol caía en el horizonte, «¿qué le diremos? ¿Cómo explicaremos que José, a quien creíamos muerto, no solo vive, sino que es un hombre poderoso en Egipto?» Sin embargo, el hermano mayor, a quien el peso del pasado presionaba con mayor fuerza, se comprometía a enfrentar esta prueba con valentía. Benjamín, sintiendo la carga del destino, temía por su propia vida. «Si nuestros caminos se han cruzado de esta manera, quizás esto es parte de lo que Dios planeaba desde el principio», reflexionó en voz baja. Era como si la providencia misma estuviera guiando sus corazones a lo largo de un camino lleno de sombras, recordándoles que incluso en la oscuridad existía esperanza. Finalmente, al llegar al hogar de su padre, la escena se tornaba apoteósica. Jacob, al escuchar el relato de sus hijos sobre la vida y el poder de José, sintió que el tiempo se detenía. «Esto es demasiado. ¿Cómo puedo creer tal cosa?», susurró, pero en su corazón una chispa de fe resonó. Fue entonces, al ver a Benjamín entrar en la casa, que la desesperanza se convirtió en vida. El abrazo entre padre e hijo tenía la fuerza de generaciones y el eco de la fe ancestral. «Mis años han sido oscuros», decía Jacob, «pero ahora veo que la mano de Dios ha estado sobre nosotros. No he perdido a mi hijo, sino que lo he vuelto a encontrar». Así, la familia se reunía ante el amor sufrido y paciente y el abrigo de la soberanía de Dios. El propósito del Señor comenzaba a hacerse evidente hasta que el cielo abría una nueva ventana de esperanza. Mientras la niebla de lo que estaba por venir comenzaba a disiparse, el relato de esta familia no era solo un mensaje de redención, sino un poderoso testimonio de los planes que el Altísimo había tejido para ellos. Había llegado el momento para la promesa de Dios de restaurar a su pueblo y levantarlos de las cenizas de la traición. Resonaba en la voz de José. Todo el sufrimiento y separación había sido parte del misterioso plan divino para la preservación de una nación. Y en los corazones de cada uno la pregunta volvió a nacer. ¿Qué otros pasos gloriosos prepararía el Señor para ellos en el camino hacia la libertad y la fe plena? La respuesta aguardaba en la siguiente etapa del viaje. En la calidez del hogar de Jacob, la sensación de asombro y gratitud llenaba cada rincón como un fragoroso himno de alabanza. Mientras las lágrimas de felicidad brotaban de los ojos de Jacob, la familia sintió que la restauración no solo había comenzado, sino que se había convertido en un testimonio tangible del favor divino. «José vive», decía Jacob repetidamente, como si al pronunciarlo una y otra vez, las verdades del pasado se reafirmaban en su corazón. Las palabras resonaban como un eco de promesas pasadas, y aunque su mente luchaba por asimilar esta nueva realidad, su corazón recibía la luz de la fe renovada. Los hermanos de José se encontraban al margen, conscientes de que el camino hacia la reconciliación aún requería dignidad y honestidad. Judá, el mayor, tomando la iniciativa nuevamente, supo que debían hablar con un corazón sincero. «Padre, hemos fallado, pero Dios ha sido misericordioso. Nos ha guiado incluso en nuestra traición. José es un hombre de gran autoridad y él quiere que vengas a vivir con él en Egipto para que no nos falte nada en estos tiempos de hambre». Al escuchar esto, Jacob se sintió abrumado y su instinto inicial fue la duda. «¿Cómo puedo creer que mi hijo, a quien creí perdido, ahora reina en Egipto?». Sin embargo, la certeza en los ojos de sus hijos, complementada por la hermosa carga que traían, iluminó su alma. Al ver los carros llenos de provisiones y regalos, su fe comenzó a renacer, como el día que amanecía tras la noche más oscura. Las horas se convirtieron en días, y entre preparativos para la travesía, Jacob no solo se estaba alistando físicamente, sino que su espíritu se llenaba de anhelos y esperanzas nuevas. «Debo ir a ver a mi hijo, casi perdido, pero de nuevo hallado», decía en voz baja. Dios de restauración,
Esa noche, antes de dormir, Jacob oró fervientemente: «Oh Señor, si lo has traído de vuelta a mi vida, que me muestres tu plan. Permíteme ser testigo de tu gloria en esta travesía». A la mañana siguiente, mientras el sol despuntaba en el horizonte, iluminando el camino hacia Egipto, la familia de Jacob emprendió la jornada. Fue un viaje lleno de esperanza, pero también de recuerdos sombríos. Desde lejos, en el desierto ardiente, sentían que las enseñanzas de los años de separación se volvían eco y advertencia, preparándolos para lo que el futuro traía. Finalmente, al llegar a la tierra egipcia, un sentimiento abrumador se apoderó de ellos. «Estamos en la tierra de José», susurró Benjamín, sintiendo la carga del destino en sus hombros, mientras su hermano mayor le respondía con convicción: «Y aquí nos aguarda la providencia de Dios». La familia se acercaba cada vez más al palacio, donde su patriarca, José, aguardaba con un corazón rebosante de amor. Justo cuando los hermanos cruzaban el umbral, el momento se detuvo. Ante ellos se encontraba el hombre al que una vez habían rechazado, el que había sido vendido como esclavo, actual segundo en mando de Egipto. «¡José!», exclamaron, y las palabras fueron acompañadas por lágrimas. La escena era como un fresco vibrante de reconciliación y amor eterno. José, una vez más, sintió que el tiempo se detenía al ver a su padre, abrazándolo con fuerza, y sobre sus corazones pesaba la revelación. La historia estaba por revelar el propósito divino más grande, pues había un plan que sobrepasaba la restauración familiar. No solo era su familia la que volvía a unirse, sino que la nación entera estaba a punto de ser preservada en medio de la adversidad, tal como Dios había diseñado. En el corazón de cada uno resonaban las palabras proféticas: «Te haré una gran nación». Y así, al contemplar su contexto presente, comenzó a gestarse una pregunta en sus corazones: ¿cuál sería el destino de esa nación y cómo se alineaban sus esfuerzos antiguos con el misterioso plan soberano de Dios que aún estaba por revelarse? La luz del futuro brillaba solo parcialmente y un velo de misterio cubría los pasos que debían dar. Entre murmullos de unidad y amor, la respuesta aguardaba, susurrando en los corazones de los hombres y en sus destinos guiados. Mientras el sol comenzaba a descender tras las colinas de Egipto, el palacio de José brillaba como un faro de esperanza en medio de la tiniebla del hambre y la incertidumbre. La familia se encontraba reunida en un ambiente tenso pero lleno de emoción, donde los ecos del pasado coexistían con las promesas del futuro. La restauración había comenzado, mas una revelación aún más profunda se estaba gestando. La mirada de José abarcaba a cada uno de sus hermanos, recordando el dolor de aquellos días lejanos en la cisterna y la traición que había marcado sus corazones. ¿Soy yo acaso el portador de la culpa por tal sufrimiento?, reflexionaba en silencio. Embargo, ahora se hallaba ante una misión divina. Después de abrazar a su padre, decidió que era tiempo de compartir el plan que el Señor tenía para ellos. «Reúne a todos tus hijos, padre», pidió José, consciente de que la trama de Dios se desplegaría ante ellos. Jacob, sorprendido por la imperiosa solicitud de su hijo, obedeció y llamó a Benjamín, el hijo más joven y amado, cuya presencia simbolizaba la redención de la familia. Al escucharlo pronunciar el nombre de su hermano, José sintió una mezcla de alegría y dolor. Era el niño que había ganado su corazón en la distancia, el que había llevado el peso de su ausencia. Cuando Benjamín ingresó a la sala, una paz sobrecogedora llenó el ambiente. Fue un momento de miradas sinceras y silencios cargados de significado. «Benjamín», dijo José, su voz temblando con emoción, «el plan de Dios a través de nuestra historia nos ha traído de vuelta. Pero ahora necesitamos un compromiso. No solo sobreviviremos esta hambre, sino que seremos una nación». La mirada intensa de José buscaba la comprensión en los ojos de su hermano, mientras el resto de la familia observaba con asombro. «¿Una nación?», preguntó Jacob, sintiendo un tirón en su corazón. «¿De qué palabra te aferras, hijo mío?». «Padre, las promesas que el Señor le dio a nuestro abuelo Abraham son exactas y verdaderas. De nosotros, de nuestra unión, brotará un pueblo».
Cada tribu debe ser fiel a la misión que Dios les ha encomendado, respondió José, con la certeza de que su propia historia no era solo un testimonio personal, sino el eslabón que unía la narrativa del pueblo escogido. En aquel instante, Jacob se postró en tierra, abrumado por la grandeza del plan divino. Si tú estás aquí, mi hijo, es porque Dios tiene propósitos más elevados que nuestro sufrimiento, proclamó, sintiendo su corazón expandirse con fe. Te llamo a que perdonen y sean perdonados, continuó José, porque de nuestra historia, este sacrificio será el origen de una gran nación, así como lo prometió el Señor. Este es solo el comienzo. Los hermanos, emocionados y descubriendo la grandeza del sacrificio, comenzaron a hablar entre ellos. La tristeza de su pasado se convertía en un hilo dorado de oportunidad. Cada mirada, cada palabra, fortalecía el espíritu de unidad que solo podía haber sido tejido por la mano del Creador. Pero, mientras la anticipación crecía, un pensamiento inquietante invadió el corazón de José. Deseo que los ancianos de nuestra familia también reconozcan esto, reflexionó en voz alta. Pero también, ¿qué de nuestros enemigos? ¿Cómo Dios usará nuestras dificultades para la gloria de su reino? Las preguntas flotaban en el aire y el alcance del propósito divino era cada vez más claro, pero la bruma del futuro aún estaba presente. Aquella misma noche, la familia se unió en oración y se comprometió a seguir la guía del Altísimo, reconociendo que su camino hacia la libertad y la prosperidad estaba inextricablemente ligado a su fe y unidad. Así, el destino de la nación estaba por ser revelado. Y José, en su nuevo papel de líder divino, aguardaba ansiosamente el plan soberano de Dios que aún tenía que desvelarse. ¿Qué otros caminos había preparados el Altísimo para ellos en medio de la adversidad? La historia apenas comenzaba, dejando que su herencia quedara marcada en el tiempo. Mientras la noche se cernía sobre Egipto, el aire estaba impregnado de una mezcla de esperanza y expectativa. Alrededor de la mesa, la familia de José se unía en oración, elevando sus voces al Creador. Las llamas de las velas danzaban suavemente, proyectando sombras que parecían bailar en conexión con la fe de su linaje. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, comenzó José, sus palabras resonando con un propósito divino. Te agradecemos por reunirnos en este lugar, en esta hora, y por los secretos que tus caminos han revelado. Cada hermano escuchaba con atención, sus corazones latiendo como uno solo ante la presencia del Altísimo. Al concluir la oración, un silencio reverente llenó la habitación. Fue entonces cuando José sintió una carga en su corazón. Mis hermanos, dijo, no estamos solo reunidos para consuelo, sino para preparar el camino que el Señor nos ha trazado. Las visiones que Dios ha puesto en mí deben ser compartidas con la sabiduría del cielo. ¿Qué viste, hermano?, preguntó Rubén, como si la misma incertidumbre en su voz cargara el peso de sus experiencias pasadas. Tuve un sueño en el que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí, relató José, su voz firme. No es solo un sueño, sino una revelación de que seremos grandes y el Señor nos elevará, incluso sobre quienes nos hicieron daño. Seremos un pueblo que le alabará. Los hermanos intercambiaron miradas cargadas de significado, reconociendo la profundidad del mensaje. ¿Entonces deberíamos temer la obra de los egipcios?, preguntó Simeón, inquieto por la sombra de su historia con ellos. No debemos temer, respondió José con convicción. La obra que Dios comienza es mayor que nuestras tribulaciones. Él usará incluso la adversidad como un trono para su gloria. En el tiempo apropiado seremos liberados de estas cadenas de sufrimiento y nos convertiremos en un pueblo fuerte, confiado y lleno de su amor. El eco de sus palabras envió un escalofrío por la sala, y su padre Jacob, a quien todos miraban, habló entonces. Hijo mío, aquellos sueños son una señal de que el Dios de nuestros padres sigue fiel a su pacto. Lleva a tu corazón el peso de ser un líder. La tierra que habitarás se llenará de los que provengan de nosotros. Pero la sombra del pasado también buscaba asomarse.
Mientras la familia debatía la promesa divina, la historia de la traición aún pesaba en el aire. José sintió cómo el miedo a la venganza comprometía la fe de sus hermanos. No permitas que el temor a lo que fuimos o lo que hemos hecho nos desvía de lo que seremos. El perdón es un acto de fe, el primer paso hacia la transformación. Al oír las palabras de José, un fuego encendió en el corazón de Benjamín. Hermano, si el perdón es el puente hacia la salvación, cuéntame cómo podemos ayudar. No solo estamos aquí para ser salvos, sino para ser agentes de cambio. Así se habla, Benjamín, exclamó José, reconociendo en él el destello de un líder. Ustedes son la promesa de un pueblo que un día ocupará esta tierra. Poderoso es el Dios que nos sostiene en este momento. Las palabras de José resonaron fuertemente, llenando el ambiente de una emoción palpable. La noche avanzaba mientras el compromiso entre ellos crecía. Pero en lo profundo de su espíritu, José sentía que el verdadero desafío apenas se asomaba. Estaba claro, si el propósito divino iba a ser cumplido, tendrían que enfrentar sombras aún más grandes. La prosperidad que les aguardaba no sería sin luchas, ni el camino hacia la nación que Dios prometía sería desprovisto de desafíos. Y así, en el silencio que siguió, más preguntas comenzaron a formar un mar de inquietud en la mente de José. ¿Será suficiente nuestra devoción?, pensaba mientras contemplaba las estrellas que brillaban en el cielo como testigos del pacto eterno de Dios. La revelación del futuro aún estaba en la penumbra, pero una certeza ardía en su corazón. Un plan soberano de Dios se dibujaba en la lejanía, y pronto tendría respuestas a su pregunta. ¿Cómo se entrelazaría el destino de su familia con los caminos del Altísimo? La historia se desenvuelve, aún por contar, con misterios profundos por descubrir. Mientras la luz del alba comenzaba a deslizarse por el horizonte, bañando el cielo de una tenue luz dorada, la familia de José estaba ya despierta, preparándose para un día de reflexión y acción. Un aire fresco se colaba por las ventanas abiertas, trayendo consigo la fragancia de la tierra después de la lluvia. Jacob, el patriarca de la familia, observaba a sus hijos con una mezcla de amor y preocupación. Sabía que estaba en juego la identidad misma de su estirpe y el futuro que aguardaba más allá de las arenas de Egipto. «Benditos sean los cielos», murmuró Jacob, como si hablara a los mismos ángeles. «Pido la guía de nuestro Dios en cada paso que demos hoy». Este clamor de su corazón resonó entre los demás, alimentando la atmósfera con la urgencia de su propósito. Los hermanos se reunieron en círculo, y José, sensible al momento, tomó la delantera. «Hoy debemos hablar de nuestra misión», proclamó con fervor. «El perdón, la unidad y la fe son el camino que nos ha de llevar hacia los planes divinos. No es solo mi carga, juntos debemos sostenernos en el camino que nuestro Dios ha trazado». Simeón, aún con la inquietud del pasado en su pecho, fue el primero en responder. «Es cierto, José, el temor ha nublado nuestras decisiones, pero estoy dispuesto a dejar atrás esas sombras». Las palabras fluyeron con un nuevo aire de resolución, y los demás asintieron, sintiendo la fuerza renovada de la unidad. «Ese es el espíritu», replicó José, con una luz en los ojos. «Hoy nos enfrentaremos a nuestra historia y a nuestro futuro. El reino de Egipto tiene sus dioses, pero nosotros tenemos el Dios de toda la creación. Él nos llevará a la tierra prometida donde prosperarán nuestros descendientes». Con cada palabra, la llama de la esperanza crecía, reemplazando la fría ansiedad del pasado. Sin embargo, en el fondo de su corazón, José sentía que la oposición no solo vendría del exterior. La traición que sus hermanos habían perpetrado había dejado cicatrices profundas, y aunque habían comenzado a sanar, la memoria de su error aún acechaba entre ellos como un espectro indeseado. Mientras avanzaban hacia el día, un mensajero llegó a la casa, agitado y respirando con dificultad. «He venido desde la casa de Faraón. Se avecina una gran prueba sobre Egipto. Inundaciones y una carestía de grano se avecinan. Hablan de un sueño perturbador que ha tenido lo más alto de Egipto», informó el hombre, sus ojos desbordantes de inquietud. Los rostros de los hermanos se tornaron serios.
¿Qué significará esto? ¿De qué manera puede afectar nuestra familia?, preguntó Rubén. En Midian, Dios ya me había revelado que vendrían pruebas y tribulaciones, respondió José, recordando su experiencia previa en la tierra de Egipto. No podemos caer en la desesperación. Debemos estar preparados para actuar con lo que Abba nos ha enseñado. El hambre que viene será tanto una prueba como una oportunidad. Jacob se volvió hacia sus hijos. Prepárense para todo lo que Dios ha dispuesto. Cada uno de ustedes tiene un papel en esta historia. Que no se nos escape la oportunidad de ser parte de la solución, de ser fuente de restauración para otros. El cielo se oscureció repentinamente mientras las nubes cargadas comenzaban a cruzar el horizonte, como un presagio de las pruebas que se aproximaban. ¿Cómo se enfrentaría la familia de Jacob a estos retos quedó aún en el aire, pesado con la expectación y el suspenso de lo que estaba por venir? Con el llamado de Dios resonando en sus corazones, la familia se dispuso a prepararse, sin saber que cada acción sería escrita en los anales de su historia, alimentando la narrativa divina que por siglos habría de resplandecer. La revelación de su destino eterno estaba cerca y un nuevo sentido de urgencia y propósito emergía en su espíritu. Pronto, dijo José, mirando a sus hermanos con determinación, veremos cómo se despliega el plan soberano de Dios. Nos enfrentaremos a lo inesperado y quizás en nuestra adversidad descubramos la grandeza de su gloria. Así, con la promesa del futuro aún en penumbra, el eco de la revelación divina comenzaba a resonar, apuntando hacia un destino de redención y transformación. ¿Qué milagros realizaría Dios a través de su tribu en los días oscuros que se avecinan? La historia prometía ser asombrosamente divina. Mientras la tormenta se cernía sobre Egipto y el cielo tornaba de gris a negro, un aire tenso se palpaba en la casa de Jacob. La familia se reunió nuevamente, esta vez no solo como hermanos, sino como aquellos que buscaban la cara del Dios Altísimo en medio de la inminente adversidad. Tenemos que hacer un sacrificio, propuso Judá en voz baja, una chispa encendida en sus ojos. Un sacrificio de unidad. No solo debemos estar listos para enfrentar lo exterior, sino también lo que llevamos en nuestros corazones. Tienes razón, Judá, respondió José, que con confianza miró a su hermano. Pero el sacrificio más grande que debemos ofrecer es aquel que no vemos: perdón, restauración y reconciliación. Debemos unirnos en oración y clamar a nuestro Dios, porque se acerca la hora de una gran prueba. Mientras hablaban, el viento ululaba y un extraño lamento pareciera atravesar la habitación, como si la creación misma respondiera a la inquietud que embargaba el alma de aquel pueblo elegido. Uno a uno, los hombres de la casa inclinaron sus cabezas y un sentimiento sagrado llenaba el espacio. Señor Dios de nuestros padres, comenzó Jacob, rompiendo en súplica, te pedimos que nos muestres tu camino. ¿Qué deseas de nosotros en este tiempo de prueba? Sabemos que no hay sombra de oscuridad que pueda apagar la luz de tu promesa. Los susurros y gemidos fueron alzándose en un clamor colectivo. Las palabras de Jacob resonaron. Tú, que has hecho un pacto con nuestros antepasados, sé con nosotros en nuestras tribulaciones. Futuro nuestro, dirigimos nuestras miradas hacia ti, confiando en tu soberanía. En ese momento, las puertas de la casa crujieron y un viento fuerte sacudió las ventanas. Los hermanos se miraron, el temor y la expectativa desde el silencio compartido se entrelazaron en sus corazones. ¿Qué fue eso?, preguntó Naftalí, su voz temblando. La mirada de todos se dirigió a José, quien con firmeza se levantó. No temáis, este es el eco de la advertencia que Dios nos envía. La tormenta es un recordatorio de que las pruebas forjarán nuestra historia. Tal como fue con Abraham, Isaac y Jacob, así también será con nosotros. Las tribulaciones son el medio por el cual el Señor purifica a su pueblo.
Mientras su voz resonaba en la habitación, el asombro embargó a los presentes. El temor se transformaba en un renovado compromiso de seguir el camino que Dios había trazado. «Debemos enviar a Benjamín», declaró de pronto Rubén, rompiendo la atmósfera de contemplación. «Él ha de llevar nuestras ofrendas y palabras al municipio de Egipto, al trono de Faraón. Se necesitará valor, y el valor es su herencia». Los ojos de todos se posaron en el más joven de Jacob, Benjamín, quien escuchaba con la atención de un sagrado llamado. Era el hijo deseado de Raquel, el niño amado, quien ahora debía representar a su familia en situaciones donde los corazones estaban entrelazados con amor y culpa. «Me iré», dijo Benjamín con voz clara. «No sé cómo nos ve el rey, pero este es nuestro momento. Dios lo ha preparado así. ¿Quién sabe? Quizás a través de mí se logrará un propósito mayor». Las palabras de Benjamín resonaron con una sabiduría inesperada y un murmullo de acordes de fe se desplegó entre los hermanos. Se dieron cuenta de que podían ser la esperanza de otras generaciones, que el pueblo de Dios podía elevarse a través de las pruebas. Hacia donde las nubes negras acechaban, José concluyó la reunión. Que sea como Dios lo desea. El hecho de que Benjamín actúe no será solo por nosotros, sino por la nación en su conjunto. Quizás sea en esta invisibilidad de nombres y recuerdos donde veremos la grandeza de nuestro Dios. La familia se dispuso entonces a prepararse, cada uno sintiendo el peso de la misión asignada. Sin embargo, la incertidumbre persistía, como si un eco divino se hiciera más fuerte en cada susurro del viento. Las cicatrices del pasado estaban abiertas aún, pero el futuro prometía ser un ámbito de transformación. Así, mientras el cielo se oscurecía más allá de los muros de la casa, la pregunta flotó en el aire. ¿Qué le deparará Dios a su familia en este viaje incierto? En sus corazones latía una fuerza que podía cambiar su historia y la de muchos otros. La revelación de su destino estaba al borde de ser desvelada. El plan soberano de Dios comenzaba a tomar forma. Mientras la tormenta se arremolinaba por encima de Egipto, un aire de incertidumbre envolvía la casa de Jacob. Benjamín, preparado para enfrentar su destino con el peso de su familia sobre sus hombros, se encontró en un momento de profunda reflexión. Aquella jornada no solo representaba un viaje hacia el palacio del faraón, sino un paso hacia la circunspección de su propia identidad y propósito en el vasto plan de Dios. Este viaje es más que un simple encuentro, pensó Benjamín. Es un llamado divino que quizás ni siquiera comprendo del todo. El eco de las palabras de su padre, Jacob, resonaban en su mente. Sé valiente, hijo mío, y no temas salir de este hogar. El camino que llevas es guiado por el Altísimo. La fe de su padre le infundía una confianza inesperada mientras se preparaba para lo que estaba por llegar. Los ojos de cada hermano se posaron en Benjamín, reflejando un amplio espectro de emociones, temor, esperanza y la carga de un pasado que aún les perseguía. Mientras el sol se ocultaba detrás de las nubes amenazadoras, José se acercó a su hermano menor, colocando una mano en su hombro. «Eres el portador de nuestra familia, de todas nuestras esperanzas», proclamó con fervor. «Pero recuerda, lo que nuestro Dios ha unido no se puede romper. La unión de nuestros corazones y la fe en su soberanía son lo que nos han llevado hasta aquí. No estás solo». Las palabras de José eran como un bálsamo curativo que aliviaba las sombras que acechaban en el corazón de Benjamín. En su mente, recordaba las historias que había escuchado de su padre sobre los pactos de Dios. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el plan divino, incluso en los momentos de sufrimiento. Así comenzó la travesía hacia el palacio de Egipto. Cada paso que daban parecía resonar con un propósito oculto, y cada mirada que se cruzaba era un recordatorio del pasado, una mezcla de dolor y la eterna esperanza de redención. Cuando finalmente llegaron a la imponente entrada del palacio, el temor empezó a apoderarse de Benjamín. ¿Qué me dirá el faraón? ¿Qué pensará de mí? Mientras avanzaban, José guiaba a sus hermanos como un faro en una noche oscura. No permitamos que el miedo nos consuma. Hoy es un día de revelación. Es un momento para demostrar que hemos cambiado, les recordó. Al ser conducidos ante Faraón, Benjamín se sintió pequeño ante la grandeza del hombre que dominaba Egipto. Pero en su interior,
una voz resonó firme: Dios está conmigo, y a través de mí, todo se transformará. Con cada palabra que pronunciaron, comenzaba a formarse una narrativa de unidad y esperanza. El faraón, intrigado por la presencia de estos hombres venidos desde Canaán, escuchó atentamente sus palabras. Sin embargo, lo que realmente capturó su atención fue la mención de José, el hombre nombrado como el Salvador del pueblo en tiempos de hambruna. ¿Acaso es el mismo José que fue desechado por su propia familia? El tira y afloja de emociones parecía dibujar un mapa en su corazón. Una revelación estaba a punto de desatarse. Mientras la conversación se desarrollaba, Benjamín observó cómo José, en su papel de gobernador, actuaba con sabiduría divina. Un enfoque audaz se dibujaba en sus actos. Cada palabra pronunciada no era solo una estrategia para la supervivencia, sino una forma de redención, un hilo que unía sus historias pasadas con un futuro prometedor. Con un gesto casi imperceptible, José hizo una señal para que Benjamín se acercara. «Faraón, este es mi hermano Benjamín», anunció, sus ojos llenos de un amor que había estado ausente por mucho tiempo. Él es el hijo que ha llegado para ayudar a todo nuestro pueblo, y su corazón es puro. El eco de la revelación llenó la sala, una atmósfera impregnada de algo más que simple reconocimiento. El miedo se dio lugar a la revelación de que este encuentro era parte del diseño divino. El poderoso Egipto, bajo la regencia del faraón, comenzaría un camino hacia la restauración del pueblo de Israel, con Benjamín como símbolo de la nueva vida que brotaría del sufrimiento. ¿Qué otros misterios tiene Dios reservados para nosotros?, pensó Benjamín, mientras el mirada de Faraón se posaba sobre él, llena de curiosidad y admiración. ¿Este momento es la cúspide de un plan que nos llevará a las alturas de su gloria? Mientras su corazón latía con una mezcla de expectación y temor, el cielo en Egipto comenzó a oscurecerse, los vientos a acomo, y en el horizonte una sombra se alzaba. Se sentía una urgencia en el aire. La historia que había comenzado hace mucho tiempo estaba a punto de descubrirse en toda su plenitud. La promesa de Dios aguardaba entre ellos, y la historia de redención de su familia se hurga entre las sombras, preparándose para elevarse a la luz. Benjamín, sin saberlo, estaba en el umbral de un acontecimiento que no solo cambiaría el destino de su familia, sino también el destino de toda una nación. El plan soberano de Dios estaba por revelarse, floreciendo en el corazón de aquellos que eligieron creer y seguir su camino. Y con cada latido, el misterio de lo que el Altísimo había preparado comenzaba a desvelarse lentamente ante sus ojos.